Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta noche. Es un gusto poderles saludar por este medio, ¿verdad? Nos alegramos poder estar aquí y poder traerle la palabra del Señor hasta sus hogares. Doy gracias al Señor por este privilegio que me da de poder estar aquí y poder compartir la palabra con cada uno de ustedes allá en sus hogares. Espero en Dios estén bien, ¿verdad? Y sean todos, ¿verdad? Bienvenidos ahí en sus hogares a poder escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos aquí con el propósito de poder llevar este mensaje hasta sus hogares, ¿verdad? Damos gracias al Señor por vernos dado este privilegio de poder llevar este mensaje hasta sus hogares, ¿verdad? Siempre teniendo en mente, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Solo somos vasos en las manos del Señor, ¿verdad? Nosotros solo somos instrumentos, ¿verdad? Para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Hasta sus hogares, ¿verdad? Porque la intención de uno, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Todos seamos edificados, ¿verdad? Pero al final, pues, es Dios, ¿verdad? Quien nos da la palabra, ¿verdad? Y es Dios, ¿verdad? Quien decide, ¿verdad? Lo que se va a hacer en esta noche, ¿verdad? Así es que solo, ¿verdad? Somos instrumentos en las manos del Señor, confiando en el Señor, ¿verdad? Que esta palabra esta noche sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, los que van a estar escuchando, ¿verdad? A los amigos, a los hermanos, a la familia, ¿verdad? Los sentimos contentos de poder estar aquí y poder llevar esta transmisión hasta sus hogares, amén. Así es que esta hora vamos a orar, vamos a hacer una oración para dar inicio, luego vamos a estar, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor. Así es que yo le voy a invitar allá en sus hogares, ¿verdad? Que me ayude a orar, que oremos, ¿verdad? Quizás ustedes sea una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Únase en oración conmigo para, ¿verdad? Que el Señor los hable en esta noche, ¿verdad? Así es que yo le voy a invitar allá en sus hogares que cierre sus ojos juntamente conmigo para que sea Dios, ¿verdad? Quien tome el control de todo esto. Y digámosle, Señor y Padre que estás en los cielos, sí, Señor amado, esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, sí, Padre, por la oportunidad, Señor amado, que usted nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, una vez más, Señor, para traer el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, esta hora estamos aquí, Padre, pidiéndote, Señor amado, que nos ayude, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, llegue hasta los hogares, que esta palabra llegue hasta las familias, que esta palabra, Señor, llegue, Padre, hasta cualquier rincón, Señor amado, donde se va a estar escuchando, Señor. Que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Gracias, muchas gracias por esa oportunidad que nos da de estar aquí, Señor amado. Gracias por esa familia, Señor, por esos amigos que van a estar escuchando, Señor, este mensaje. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre, que esa palabra, Señor amado, sea bendiciendo la vida, Señor, de todos los que van a estar escuchando, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te lo ruego, Padre, que esta noche sea de bendición, Padre. Lleve esta palabra, que el Espíritu Santo, Señor, la transmita hasta esos hogares, Padre, que seamos bendecidos de igual forma en este hogar, Señor, de mi hermano, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Damos la gloria, la honra, Señor amado, y el poder, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Así vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta noche. Lo vamos a hacer en segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 20. Ahí vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. Segundo libro de las Crónicas. Usted, si está en su hogar, ¿verdad? Si no tiene su Biblia, ¿verdad? Ya a la mano, puede ir a agarrar su Biblia para que todos juntos podamos, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, ya que es una bendición poder leer, ¿verdad?, la Biblia todos juntos. Y así, hermanos, que vamos a leer en segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 20, vamos a leer del verso número 12
al verso número 15. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 20, del verso 12 hasta el verso 15. Entonces, hermanos, leemos así la palabra del Señor, como está escrita, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jaziel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá, todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Amén, hermanos, hemos leído esta lectura en esta ocasión. El tema, hermanos, a meditar en esta tarde se titula ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿O qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Yo creo que más de alguno, ¿verdad?, de los que están escuchando, de los que estamos aquí, hemos estado en alguna situación difícil en nuestras vidas, donde no sabemos qué hacer, donde tomar decisiones en los momentos difíciles, ¿verdad? Son decisiones, ¿verdad?, que los pueden, ¿verdad?, hacer de bendición, o los pueden, ¿verdad?, hacer decisiones de fracasar. Pero, hermanos, sé que son decisiones, ¿verdad?, que muchas veces son difíciles de tomar, ¿verdad? Aquí en esta lectura que hemos leído en esta noche, ¿verdad?, se nos habla de un hombre llamado Josafat, ¿verdad? Quiero hablar un poco acerca de este hombre llamado Josafat. Este hombre llamado Josafat era de la tribu de Judá, ¿verdad? Antes que el rey, ¿verdad?, que el gran rey Salomón falleciera, ¿verdad?, todo Jerusalén o todo Israel estaban unidas. Las 12 tribus estaban unidas, ¿verdad? Todos peleaban juntos. Pero cuando el rey Salomón muere, las tribus se dividen. ¿Verdad? Hay una división en las tribus. 10 tribus conforman, ¿verdad?, una nación, por decirlo de esta forma, y otras 2 tribus, ¿verdad?, se dispersan, que es la tribu de Judá y la tribu de Leví, ¿verdad? Y de esta tribu de Judá es desde donde, ¿verdad?, se levanta como rey este varón llamado Josafat, ¿verdad? Este varón Josafat, o este rey llamado Josafat, ¿verdad?, era un hombre, ¿verdad?, que se podría decir que era uno de los reyes buenos de Israel. Unos reyes, ¿verdad?, un rey que le gustaba, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, ¿verdad?, también este hombre, ¿verdad?, cometía errores, ¿verdad?, tenía defectos, ¿verdad? Sabemos que todo el ser humano se equivoca, que todo, ¿verdad?, dice la Biblia que no somos perfectos, ¿verdad?, que no hay nadie perfecto, ¿verdad?, sino solamente Dios que está en los cielos, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad?, se podría decir que era bueno, ¿verdad?, pero sin embargo muchas veces se equivocaba, como todo ser humano, ¿verdad? Los equivocamos en alguna ocasión, ¿verdad? En alguna ocasión
¿verdad? Tratamos de hacer la voluntad de Dios, luchamos por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Los equivocamos de igual forma como este hombre, ¿verdad? Algunas veces se equivocaba. Este hombre llamado Josafat, o este rey llamado Josafat, se equivocaba que en algunas ocasiones, ¿verdad? Él apoyaba a otros reyes que le podría decir que adoraban a otros dioses, que tenían adoración a otros dioses. Sin embargo, este rey Josafat muchas veces los apoyaba. Pero al final este hombre se arrepentía. Este hombre, ¿verdad? Reconocía, ¿verdad? Que era malo lo que estaba haciendo y Dios lo perdonaba, ¿verdad? Dios le daba el perdón, ¿verdad? Lo importante es reconocer, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que los equivocamos, que hemos fallado y venimos a Dios, Él nos perdona, ¿verdad? Y este hombre reconocía que le había fallado al Señor y Dios lo perdonaba, ¿verdad? Pero también sabemos que en aquella época, ¿verdad? Había muchas guerras por conquistar otros reinos, guerras por ganar territorio, ¿verdad? Y Josafat, ¿verdad? Era un hombre que era un hombre de combate, un hombre de guerra, pero quizás ya tenía mucho tiempo de no ir a la batalla y escuchó decir, ¿verdad? Que contra él se iba a levantar una gran guerra, que recibió una amenaza de guerra, recibió, ¿verdad? Esa amenaza que lo iban a destruir. En el verso número 3 del mismo capítulo, número 20, ¿verdad? Perdón, en el verso número 2 del capítulo número 20, dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, ¿verdad? Este rey Josafat recibe una amenaza de guerra, que contra él venía un gran ejército, una gran multitud. Dos reyes, o más bien dicho, tres reyes, tres gobiernos, se habían unido para derrotar a Josafat, se habían unido para derrotar a Judá, ¿verdad? Y cuando acudieron al rey, que venía una gran multitud contra de él, ¿verdad? Un ejército enorme, un ejército grandísimo. Algunos dicen que Josafat tenía un ejército grande, algunos dicen que tenía cerca de 1.000.000 de soldados a su disposición, pero sin embargo el ejército que venía contra de él era un ejército que lo multiplicaba 3 veces, quizás más grande que el que él tenía, ¿verdad? Y al ver esta amenaza de guerra que iba a tener este enfrentamiento, ¿verdad? Lo primero que vemos que a Josafat le dio, dice en el versículo número 3, entonces él tuvo temor. Dice que le dio miedo. Le dio miedo al ver el gran ejército que venía contra él, ¿verdad? Un ejército enorme, un ejército grandísimo. Lo primero, lo que a él le dio fue temor, fue miedo, ¿verdad? Y miedo a ser destruido, miedo a ser derrotado, miedo a perderlo todo, lo que él tenía y lo que él, ¿verdad? Lo que Dios le había dado, ¿verdad? Es muy normal, ¿verdad? Tener miedo, ¿verdad? Es muy normal que las personas sientan miedo. Yo quizás de algunos de los que me están escuchando, los que estamos aquí, en alguna vez hemos sentido miedo, hemos sentido temor, hemos sentido, ¿verdad? Ese miedo de fracasar o ese miedo de perderlo todo, ¿verdad? Entonces dice que a Josafat le dio miedo. Le dio miedo a ver esa gran multitud de soldados que venía contra él, porque eran hombres malos,
¿verdad? Cuando en aquel tiempo, cuando los soldados, ¿verdad? O los reyes conquistaban otras tierras, lo hacían a forma de espada. Aquellos hombres entraban a una ciudad, por decirlo así, sin misericordia. Mataban todo lo que se atravesaba a su alrededor o por delante, con tal de conquistar esas tierras, ¿verdad? Hacían de todo. Mataban los niños, mataban los animales, mataban a las mujeres, mataban a los hombres, quemaban las casas, destruían todo lo que se encontraba a su paso. No dejaban nada. La mayoría de veces, si quedaba alguno vivo, se lo llevaban de esclavo. Y Josafat, ¿verdad? A ver que todo esto iba a acontecer, le dio miedo. Amén. Le dio miedo de perderlo todo. Amén. Le dio miedo de perder la tierra que Dios le había dado, porque era Dios quien le había dado esa tierra donde vivía. Le dio miedo de perder a su familia. Le dio miedo de perder a su ejército. Le dio miedo de morir, ¿verdad? Y en esa circunstancia donde él se encontraba, ¿verdad? No era fácil. Era muy difícil, es verdad, el temor que él sentía a perderlo todo. A perderlo todo lo que había construido, ¿verdad? Pero ahí es donde verdaderamente, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Por eso el tema, yo le decía, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Aleluya. ¿Verdad? Porque ahí verdaderamente, en esos momentos, ¿verdad? Difíciles que la persona está atravesando, es donde verdaderamente, ¿verdad? Salen las buenas decisiones o las malas decisiones. Amén. Porque Josafat hubiera, ¿verdad?, tomado la decisión de rendirse, de correrse, ¿verdad?, o de pelear, o de enfrentarse al enemigo, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿verdad?, la decisión que se toma en ese instante, ¿verdad?, o lo llevan a la victoria o lo llevan a la derrota, ¿verdad? Y si todo depende de la decisión, ¿verdad?, que uno tome, ¿verdad? Ahora, todos nosotros los cristianos, ¿verdad?, estamos peleando esta guerra. Creo que es una de las peores guerras, ¿verdad?, espiritual, por decirlo de esta forma, que hoy en día se ha, ¿verdad?, desatado, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, peleamos, creo que una de las peores guerras nosotros espirituales, donde muchas personas, muchos cristianos pierden la batalla, pierden la guerra, ¿verdad? Muchas veces por las decisiones, ¿verdad?, que se toman en medio de la guerra y en medio de la batalla, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, nosotros de la misma forma estamos peleando, estamos luchando, ¿verdad?, por ganar esta guerra. Amén. Por ganar esta batalla, ¿verdad? Nosotros estamos día tras día, no hay descanso, no hay tregua en esta guerra. Si los descuidamos, perdemos. Amén. Si los confiamos, perdemos. Si los dormimos, perdemos, ¿verdad? Así es que, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, es una que le podría decir que de las peores guerras que nosotros estamos enfrentando quizás aquí en el mundo. Porque nuestra guerra, dice la Biblia, que no es con espada, no es con ejército, no es, ¿verdad?, contra carne ni sangre, sino que contra algo más poderoso, ¿verdad? Contra algo, ¿verdad?, más grande que eso. Amén. ¿Verdad? Con eso peleamos nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, contra gran poder, muchas veces lo sentimos desarmados. Aleluya. Lo sentimos, ¿verdad?, sin fuerzas para pelear esta guerra, esta batalla, ¿verdad? Pero sin embargo, acordémonos que a nuestro lado, ¿verdad?, tenemos
al Señor. A nuestro lado tenemos, ¿verdad?, aquel que no ha perdido una batalla. Y cuando se nos acaban la fuerza, pedimos fuerza al Señor y Él nos la da, ¿verdad? Y si nos vuelven a acabar la fuerza, ¿verdad?, clamamos a Dios y Él nos ayuda. Él, ¿verdad?, pelea por nosotros. Él, ¿verdad?, dice que manda ángeles a que nos ayude. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Así es que nosotros tenemos, ¿verdad?, a Dios de nuestro lado. Que dice que a Josafat le dio miedo. Entonces él tuvo temor, dice. Le dio mucho miedo. Amén. Es normal tener miedo. ¿A quién no le ha dado miedo? Todos, ¿verdad? En alguna vez los hemos sentido, ¿verdad?, con miedo. ¿Verdad? Es normal poder sentir miedo, ¿verdad? Pero la cuestión es poder vencer ese miedo. Poder salir adelante en el miedo, en la angustia. ¿Verdad? Hoy en estos tiempos donde vivimos, ¿verdad?, en la época que nos ha tocado a nosotros vivir, ¿verdad?, el mundo está lleno de miedo. Todos tienen miedo, todos tenemos miedo por las cosas que acontecen, por las cosas que están aconteciendo, ¿verdad? Y no solo por lo que está aconteciendo hoy en día, sino que el mundo viene de peor en peor desde hace muchos años atrás. Cosas grandes están aconteciendo aquí en la tierra y la gente se llena de miedo, ¿verdad?, por lo que acontece a su alrededor, ¿verdad? No solo por lo que hoy en día vivimos, sino, ¿verdad?, por todas las cosas que han acontecido, ¿verdad? Hace unos meses atrás, quizás años atrás, ¿verdad?, vimos, ¿verdad?, que aquí en California, ¿verdad?, cuántos incendios hubieron, ¿verdad?, cuántas, ¿verdad?, casas se destruyeron, cuánta familia murió, cuánta familia lo perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Y mucha familia se llenaba de miedo, ¿verdad?, porque todo lo había perdido, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? También, ¿verdad?, hace unos meses atrás, sí creo que meses atrás, también, ¿verdad?, hubo un gran incendio, ¿verdad?, allá en Brasil, que casi se quemaron toda la selva, ¿verdad?, amazónicas. Unos dicen, ¿verdad?, que esa selva, ¿verdad?, es una parte del pulmón de la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, el fuego casi la consumió por completo, ¿verdad? Hay cosas que están aconteciendo, ¿verdad? Hace unos meses atrás, ¿verdad?, Australia también fue consumida por el fuego, ¿verdad? Y muchos animales murieron, mucha gente murió, ¿verdad? Y tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y viendo también, ¿verdad?, que dicen que los polos o allá donde hay mucha nieve, todo eso se está derritiendo. Todo eso se está volviendo agua, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, y el mundo está lleno de miedo. Amén. El mundo está lleno de pavor, ¿verdad? Que tantas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y la gente se pone a pensar, ¿y qué pasa esto? ¿Y qué pasa lo otro, verdad? Y también por lo que está aconteciendo hoy en día, ¿verdad? Todo, ¿verdad? En algún momento los dio miedo, ¿verdad? A la gente le da miedo, ¿verdad? El miedo ha llegado a cerrar los países. El miedo, ¿verdad?, ha cerrado fronteras. El miedo, ¿verdad?, ha cerrado los aeropuertos. El miedo ha cerrado las escuelas. El miedo, ¿verdad?, ha cerrado las iglesias. El miedo, ¿verdad?, ha cerrado los trabajos. Ha cerrado las tiendas por causa del miedo, ¿verdad? Podemos ver que el miedo está ahí, ¿verdad? Pero en el miedo o cuando estamos cruzando esas circunstancias, ¿qué decisiones nosotros debemos de tomar? ¿Verdad? O muchos cristianos también hoy en día, ¿verdad?, puede tener miedo, ¿verdad?,
de que Cristo venga, ¿verdad? En algunas ocasiones yo he escuchado, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo, que algunas personas dicen, y yo tengo miedo que Cristo venga porque yo aún no estoy listo, yo aún no estoy preparado, yo aún no estoy, ¿verdad?, listo para que la venida de nuestro Señor venga, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, grandes son las misericordias de Dios, que Él nos da oportunidad cada día. Y hoy, ¿verdad?, es una oportunidad que Dios nos está dando. Que Dios les está dando a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Verdad? Esta noche, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, lo que quiere, ¿verdad?, que nosotros verdaderamente, ¿verdad?, lo busquemos a Él. Que nosotros lo rindamos a Él. ¿Verdad? Si a nosotros, ¿verdad?, si hay personas, ¿verdad?, que les da miedo que Cristo venga, ¿verdad?, es momento, ¿verdad?, de acercarse a Dios. Es momento, ¿verdad?, de estar listo. Es momento de prepararnos. Es momento que no nos dé miedo que Cristo venga, porque para nosotros, si Cristo viniera, tuviera que ser una alegría, tuviera que ser un gozo, que eso no lo llene de miedo, que eso no lo llene de temor, ¿verdad? Porque para nosotros debe de ser una alegría, ¿verdad? Vemos todos los acontecimientos y podemos ver, ¿verdad?, que quizás, ¿verdad?, eso no se acabe. O que quizás después de esto venga algo peor. Yo no lo sé, solo Cristo lo sabe. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar listos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ergido vuestra cabeza, que nuestra redención se acerca. ¿Verdad? Que nosotros, ¿verdad?, levantemos nuestra mirada al cielo. Y esperemos, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así es que nosotros como cristianos, ¿verdad?, es de vencer el miedo. Es de vencer el temor. Es de pelear esta batalla y esta guerra. ¿Verdad? Entonces, volviendo, dice, entonces tuvo temor. Tuvo miedo. Miedo de perderlo todo. ¿Verdad? Pero aquí, ¿verdad?, este hombre, este rey, toma una gran decisión. ¿Verdad? Él hace, ¿verdad?, lo que todo cristiano, ¿verdad?, debiéramos hacer en esos momentos difíciles. Este hombre nos da un ejemplo, ¿verdad?, lo que nosotros debemos hacer en el tiempo de la angustia, en el tiempo, ¿verdad?, de la desesperación o en el tiempo de la prueba. Y dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. En el verso número 3. Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. La decisión que este hombre tomó fue la correcta. No pudo haber otra decisión mejor que esa, de buscar a Dios, de humillarse a Dios, de creerle a Dios. La Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle, dice, entre tanto está cercano. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Y este hombre dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Esta fue la mejor decisión que este hombre tomó cuando no sabía qué hacer, ¿verdad? Todos nosotros es un ejemplo que debiéramos de seguir. En estos tiempos, el mejor ejemplo, en estos tiempos que vivimos, la mejor decisión o la mejor decisión que nosotros podamos tomar es buscar a Dios. Es acercarnos a Dios. Es seguir a Dios. ¿Verdad? El mejor ejemplo que Él nos da es de podernos acercar a Dios. ¿Verdad? Es de aprovechar el tiempo, ¿verdad?, buscando a nuestro Dios. ¿Verdad? Tenemos cuánto tiempo de estar en nuestros hogares, ¿verdad? Ya no me recuerdo cuánto tiempo, creo que más de un mes, ¿verdad?, que estamos en nuestros hogares, creo que 2 meses, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad?, cuando empezó todo esto, ¿verdad?, los dio miedo, los dio temor, ¿verdad?, por lo que podía acontecer, ¿verdad?, a nuestra familia, a nuestros hermanos,
a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí Él los dice que en esos momentos es de buscar a Dios. Amén. ¿Verdad? En nuestros hogares es de buscar a Dios. ¿Verdad? Y cuando buscamos a Dios, Él nos da la salida. Él nos da la victoria. Él nos saca adelante. Él nos ayuda. Porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él está con nosotros. Él está con usted ahí en su hogar, en su casa, en su cuarto, en su sala, en su cocina, donde sea que usted se encuentra. Ahí está Dios con usted esperando que le busquemos. Esperando que nosotros hagamos ese esfuerzo de buscarle. Porque muchas veces lo que pasa es estar en nuestros hogares, ¿verdad? Es que nos acomodamos. Nos cuesta buscar de Dios. ¿Verdad? En nuestro hogar, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Atendemos otras actividades, ¿verdad? Lo dejamos muchas veces de último, ¿verdad? Pero en estas circunstancias, en estos tiempos que vivimos, es de buscar a Dios más. Amén. Es de acercarlos a Dios más. No nos podemos dar el lujo, ¿verdad? De no seguir clamando, de no seguir buscando a Dios. Queremos la victoria, tenemos que buscar a Dios. Amén. Aleluya. Queremos ganar esta guerra, esta batalla que estamos luchando, tenemos que buscar a Dios. Amén. Porque nosotros solos no podemos. No hay fuerza. No hay fuerza para luchar nosotros solos. Y vemos el ejemplo que este hombre nos dio. ¿Verdad? Este hombre podía haberse dado por vencida. Este hombre, ¿verdad? Podía, ¿verdad? Correrse. Podía huir. Hubiera podido huir. ¿Verdad? Pero nada iba a solucionar con eso. ¿Verdad? La solución que él halló fue buscar a Dios. La solución que él halló fue buscar a Dios. Y sigue diciendo el verso número 3. Y hizo progonar ayuno a toda Judá. ¿Verdad? Y aquí vemos que después que le dio miedo, buscó a Dios y reunió a toda la gente de Judá. Reunió a sus hijos, reunió, ¿verdad?, a las familias, a los ancianos, a todo el pueblo, ¿verdad?, que había en esa región, ¿verdad? Y cuando tuvo reunido todo el pueblo, este hombre, ¿verdad?, clamó una oración a Dios, ¿verdad? Porque sabía que Dios lo iba a escuchar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios escucha la oración del justo, ¿verdad? Que Él está pendiente de nuestras oraciones, ¿verdad? Y más cuando estamos afligidos, más cuando estamos en angustia, más cuando estamos en la prueba, más Dios nos escucha, más Dios está cerca de nosotros, más Dios está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Y la oración que este hombre hizo, ¿verdad?, fue una oración, ¿verdad?, que fue una oración de poder, ¿verdad? Conmovió a Dios, ¿verdad?, a ayudarle. Conmovió a Dios, ¿verdad?, a que viniera a su auxilio. En el verso número 6 del mismo capítulo 20 de Segunda de Crónicas dice: y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está a tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Verdad? Podemos ver que este hombre, ¿verdad?, clamó a Dios, ¿verdad? Buscó a Dios y le hace recordar a Dios, ¿verdad? Le dice, Señor, pero para ti no hay nada imposible, ¿verdad? Tú tienes dominio sobre todas las cosas. Tú tienes dominio, ¿verdad?, sobre la tierra, sobre las personas, sobre lo que acontece sobre la tierra. Y este hombre clamaba a Dios pidiendo ayuda al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y es lo que todos nosotros, ¿verdad?, debemos hacer. Buscar a Dios, ¿verdad?, para que Él nos ayude y nos saque adelante, ¿verdad? En el verso número
número 9, dice, si mal viniera sobre nosotros, o espada, de castigo o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que cuando los encontramos en problemas o en dificultades, Él dice que clamemos a Dios. ¿Verdad? La Biblia dice, clama a Dios y Él te responderá. La Biblia dice que clamemos a Dios y Él nos responderá, ¿verdad? Y no solo nos responderá, sino que también nos salvará. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice el verso. Clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Él nos da una promesa de salvarnos, de sacarlos de la angustia, de sacarnos de la desesperación, ¿verdad? Y tenemos que confiar en Dios, que así va a ser. Tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Que Él, ¿verdad?, nos sacará adelante, ¿verdad? Y así llegamos, hermanos, al verso que al principio leímos de esta lectura, que dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Verdad? Aquí vemos, hermanos, que Él reconoce que Él no es nada. Él reconoce aquí que el ser humano, ¿verdad?, no somos nada, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad?, todo sucede por la pura misericordia de Dios. Que aquí todo, ¿verdad?, camina a la voluntad de Dios. Que nosotros sin Dios no somos nada. Que las personas sin Cristo no son nada. Que los cristianos sin Cristo no somos nada. Aquí todo es Cristo, aquí todo es Dios, ¿verdad? Porque Él dice, porque nosotros no hay fuerza, dice, contra tan grande multitud. Él reconoce, ¿verdad?, que la fuerza de su ejército no era nada, ¿verdad? Que si Dios no les ayudaba, iban a perder. Que si Dios, ¿verdad?, no venía a su auxilio, iban a perder esa guerra, ¿verdad, hermanos? Y nosotros, de igual forma, hermanos, nosotros no tenemos que perder esta guerra. Nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que pelear para llegar hasta el fin, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Todo depende, hermanos, de la decisión que nosotros tomemos en esos momentos difíciles, ¿verdad? Porque todo, ¿verdad?, está en la decisión. ¿Qué decisiones tomar cuando no sabemos qué hacer? Y vemos que este hombre tomó la mejor decisión y fue buscar a Dios. Fue que Dios en ese momento que él tuvo mucho miedo, que iba a ser derrotado, que iba a perder, ¿verdad? En la Biblia también se los habla, hermano, de hombres que tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Se los habla de Pedro, ¿verdad? Pedro, por miedo, negó 3 veces a Jesús. Él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Miedo a que lo fueran a matar, miedo a que lo fueran a azotar, miedo que también lo fueran a crucificar. Y de miedo que él tuvo, negó a Jesús, ¿verdad? Lo negó. Vemos que el miedo muchas veces los nubla nuestra mente. El miedo muchas veces, ¿verdad?, no podemos pensar bien. El miedo, ¿verdad?, muchas veces no podemos dormir, ¿verdad? El miedo, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, no nos da ni hambre. El miedo, ¿verdad?, los traiciona, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor podemos vencer ese miedo. Con el Señor podemos vencer todo eso que nos acontece, ¿verdad? En una ocasión también, ¿verdad?, cuando Moisés sacó, ¿verdad?,
al pueblo de Israel de Egipto. Este pueblo venía caminando por el desierto y cuando, ¿verdad?, el faraón, ¿verdad?, se arrepintió, ¿verdad?, de haber dejado ir a ese pueblo, ¿verdad?, se puso a seguirlo, a perseguirlo, a volverlo, ¿verdad?, a traer nuevamente a la esclavitud, ¿verdad? Y cuando este pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel se dio cuenta que el faraón venía detrás, vio que el faraón venía detrás con su ejército, con los caballos, con los soldados, con las espadas, ¿verdad? Este pueblo del Señor empezó a correr hacia adelante, le dio mucho miedo, ¿verdad?, de volver otra vez a la esclavitud, ¿verdad? Pero cuando corrió hacia adelante, se enfrentó que adelante, ¿verdad?, tenía el mar, ¿verdad? Y no había salida, ¿verdad? A su derecha tenía montañas, a su izquierda tenía montañas, enfrente, ¿verdad?, estaba el mar, un callejón sin salida, ¿verdad? Y lo primero que a ese pueblo le dio fue miedo. Gritaron de miedo, ¿verdad? Porque no querían, ¿verdad?, ser capturados nuevamente. Y en esa agonía del miedo empezaron a decirle a Moisés, ¿verdad?, que mejor hubiese sido quedarse en Egipto. Empezaron a reclamarle a Moisés, ¿verdad? Y Moisés les dice, tranquilos, tranquilos, les dice Moisés. No tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo que hoy verán la salvación, les dice Moisés, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que Moisés, ¿verdad?, pudo vencer ese miedo, ¿verdad? Pero todo eso, ¿verdad?, se trata en la búsqueda que nosotros tengamos con el Señor. ¿Verdad?, de esa búsqueda que nosotros, ¿verdad?, hagamos con el Señor, ¿verdad? Porque si no buscamos de Dios, es cuando nos da más miedo que las cosas acontezcan, ¿verdad? Pero cuando confiamos en Dios podemos estar seguros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo, ¿verdad?, estaré confiado, mi corazón estará tranquilo, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que buscando al Señor es la solución, como este hombre lo hacía, ¿verdad? Y entonces Josafat dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacerle. Josafat dice, no sé qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Verdad? Muchas veces uno se pregunta, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago, Señor, con esto que me acontece? ¿Verdad? Porque uno dice, Josafat decía, yo no sé qué hacer. ¿Verdad? Los recursos se le habían, ¿verdad?, acabado. Él se da cuenta, ¿verdad?, que la salida, ¿verdad?, es Dios. Él se da cuenta, ¿verdad?, que sin Dios no es nada. Aunque fuera rey, aunque tuviera un ejército con él, pero él dice, ¿verdad?, no sabemos qué hacer. Vemos que dice que él dice, no sabemos qué hacer. ¿Verdad? Ahí podemos ver lo frágil que es el ser humano sin el Señor. ¿Verdad? Sin el Señor, ¿verdad?, no somos nada. Porque el Señor lo es todo. ¿Verdad? Su amor y misericordia son grandes, ¿verdad? Aunque muchas veces las personas le fallan a Dios, aunque muchas veces, ¿verdad?, los hijos le fallan a Dios, ¿verdad? Pero si estamos ahí, ¿verdad?, es siempre, ¿verdad?, para arrepentirnos de corazón, Dios, ¿verdad?, nos perdona y nos saca hacia adelante. ¿Verdad? Y por eso Él dice, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Verdad? Él dice, y levantamos nuestra cabeza hacia ti, levantamos nuestra mirada hacia el cielo, porque sabemos que de arriba es donde viene nuestro socorro. ¿Verdad? Es lo que decía este hombre, ¿verdad? Ya no sé qué hacer, ¿verdad? Y yo tengo que clamarle a Dios porque sé que Él me va a ayudar. ¿Verdad? Y Dios lo escuchó. Dios escuchó la oración de este hombre. Dios escuchó, ¿verdad?, que necesitaban de su ayuda. Dios escuchó el clamor que este rey había clamado, ¿verdad? En el versículo número 15
para terminar, dice, y dijo, oíd Judá todo, vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, Aleluya. sino de Dios. Aleluya. Dios escuchó la oración de Josafat. Dios escuchó el clamor del pueblo completo, porque Josafat había reunido al pueblo en ayuno a buscar al Señor, y Dios escuchó ese clamor y les dice, no tengan miedo, no van a perder la guerra, no van a perder la batalla, porque yo estoy con ustedes, les dijo el Señor. Yo les voy a dar la victoria, les dijo el Señor, no tengan miedo. No entre el temor en ustedes, les dice el Señor. Confiad, les dice el Señor. ¿Verdad? Porque dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Verdad? De Dios es la guerra. ¿Verdad? Y Él, hermanos, nos va a dar la victoria. Siempre y cuando, hermanos, tomemos la mejor decisión como la que hizo este hombre, de buscar a Dios, de humillarse a Dios, ¿verdad? La mejor decisión, ¿verdad? Es un ejemplo que nosotros como cristianos debemos, ¿verdad?, de aprender. En los momentos más difíciles, muchas veces, la salida es darnos por vencida. La salida, ¿verdad?, es alejarnos de Dios. La salida, ¿verdad?, es no acercarnos a Dios. Pero sin embargo, la Biblia dice aquí que si los acercamos a Dios, Él nos ayudará. Él nos sacará adelante, hermanos. Así que, hermanos, aprendamos de esta historia. Aprendamos de este hombre llamado Josafat, que en los peores momentos que él atravesó, confió en Dios. ¿Verdad? Podemos estar viviendo quizás en los peores momentos, quizás peores cosas vendrán en el futuro. No lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que estar confiados. Tenemos que estar tranquilos. ¿Verdad? Tenemos que estar confiando siempre en Dios. Que venga lo que venga, Él nos sacará hacia adelante. ¿Verdad? Que nuestra confianza esté siempre en nuestro Dios. ¿Verdad? Quizás las cosas se empeoren. ¿Verdad? Y a nosotros, ¿verdad? No es que no los dé miedo, sino que tenemos, ¿verdad?, que tratar de vencer ese miedo y buscar más al Señor. Para que Dios, ¿verdad?, nos saque adelante. La solución no es alejarse de Dios. La solución es acercarnos a Dios. ¿Verdad? Quizás, ¿verdad?, las personas que no conocen a Cristo, las personas, ¿verdad?, que no han aceptado a Jesús en su corazón, todo lo que acontece les llena de miedo. Todo lo que pasa, mucho miedo, mucho temor, y muchas veces toman decisiones que no son las correctas de tomar. Pero la mejor decisión que en esta noche el que no conoce a Cristo puede tomar es aceptar a Cristo en su corazón. Es la mejor decisión. Este hombre tomó una decisión y fue la mejor. Y la persona que no conoce a Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, la mejor decisión que puede tomar esta noche es aceptar a Cristo en su corazón, para que Él pelee la batalla por usted. Para que Él pelee esta guerra por usted. ¿Verdad? Y esta guerra es por la salvación de nuestras almas. Por la salvación de nuestras vidas. Así es que es una historia donde primero Dios hayamos aprendido de confiar en el Señor, de tomar las mejores decisiones como las que hizo este hombre, ¿verdad? De acercarse a Dios, de poner todo en las manos del Señor, para que Dios, ¿verdad?, tomara el control de su vida. Amén. Así vamos a orar esta noche, para darle gracias al Señor por su palabra. Digámosle: Señor y Padre que estás en los cielos,
Señor amado, esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos dio, Señor, de poder estar aquí, Señor amado, y aprendiendo de tu palabra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros y que cada día, Señor, usted nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor amado, a no temer. Ayúdanos, Señor amado, a tomar buenas decisiones, Señor amado, en medio de la angustia, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te lo ruego, Padre. Ayuda a mis hermanos que están en sus hogares, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están ahí en su cuarto, en su sala de la casa, donde sea que ellos estén escuchando, Padre. Ayúdales, dale fuerza, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dale valentía, Señor amado, para poder pelear esta buena batalla, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te lo ruego, Padre amado. Te doy las gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Así yo voy a hacer, ¿verdad? Quizás en su hogar, donde sea que me estén escuchando esta palabra. Quizás hubiera alguien que no conoce a Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Yo de aquí no puedo ver hasta donde usted está, pero quien sí lo está viendo es Dios. Quien sí lo está viendo, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial. Amén. Si usted quisiera, ahí donde está, en su casa, donde me está escuchando, quisiera aceptar a Cristo en su corazón, es la mejor decisión que usted puede tomar en esta noche. Y si usted lo quiere hacer, haga esta oración conmigo. Repite estas palabras conmigo y dígale: Señor Jesús, Señor Padre, te doy gracias por haber escuchado esta palabra. Señor, esta hora yo reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor amado, que he pecado contra ti, Señor amado, pero en esta noche yo me arrepiento, Señor, de mis pecados, Señor. Y reconozco, Señor, que su Hijo es Jesús. Y que Él vino a morir aquí a la tierra por mis pecados. Señor amado, esta noche yo acepto al Señor Jesús en mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo acepto al Señor Jesús en mi corazón. Reconozco, Señor amado, que Él es el Salvador. En el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche, Señor, por haber perdonado los pecados, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, hermanos. Así vamos a dar los anuncios, ¿verdad? Que restan de estos días, ¿verdad? El día de mañana hay reunión de jóvenes a las 4 de la tarde, ¿verdad? El día de mañana hay reunión de jóvenes a las 4 de la tarde, así es que todos los jóvenes están invitados, ¿verdad? Y también el día domingo, ¿verdad? Se les hace el llamado a todos los hermanos, ¿verdad? De que hay oración a las 6 de la mañana, ¿verdad? Todo, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Está invitada para unirlos en oración a las 6 de la mañana, ¿verdad? Toda la iglesia, Restauración Maranata, ¿verdad? Aclamarle al Señor, ¿verdad? Así es que la oración a las 6 de la mañana, el día domingo, y también el culto a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y se estará llevando a cabo como siempre se ha estado haciendo estos días atrás, ¿verdad? En la iglesia, a las 3 de la tarde va a estar el grupo de alabanza para dar inicio y a continuación la palabra del Señor después de las alabanzas. Así es que el día domingo, hermanos, se les hace la invitación también a que se conecten para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Así es que, hermanos, esos son los anuncios. Y así, hermanos, quedamos despedidos en esta noche. Así es que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.